Bueno, hoy tenemos enseñanza y me gustaría que empezáramos. Yo sé que cuando hablamos de liberación todo el mundo dice va a hablar de demonios fijo. De demonios hablará, pero no sé si al final de la clase o a la siguiente. Pero primero quiero ir al origen de por qué creemos en estas cosas y cómo se mueven estas cosas. Amén. Así que me gustaría que pudiéramos buscar en la Biblia Marcos capítulo 1, versículo 14. Los que están por allá atrás van pasando. Y no estamos paseando mucho, por favor, porque tenemos que tener un poquito de orden, ¿vale? Marcos capítulo 1, versículo 14. Cuando hablamos de liberación, todos entendemos, como he dicho, que tiene que ver solo con demonios. Pero la liberación tiene que ver con muchas cosas que tenemos que ser liberados para hacer la voluntad de Dios. Amén. Los demonios forman parte, la liberación también requiere a veces liberación de ellos. Pero hay muchas otras cosas de las cuales nos tenemos que liberar. Amén. Pero ¿por qué creemos la liberación? ¿Dónde surge por primera vez de alguna manera? ¿Cuándo empieza el tiempo de la liberación? Vamos a ir a Marcos 1, capítulo 14. Aleluya. Y si lo tienes ahí, vamos a leerlo, ¿vale? Dice así, el 14 y el 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Vamos a empezar hablando del reino de Dios primeramente, ¿vale? Porque cuando tenemos que hablar de liberación, tenemos que hablar del reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos, todo eso es lo mismo, viene a ser el reino de Dios y tiene que ver con Dios interviniendo en la humanidad y en la tierra para cumplir sus tiempos y llevar las cosas hacia la meta. Desde el principio, desde Adán y Eva, Dios tenía una relación con ellos, se truncó la relación por el pecado y después fue levantando hombres Dios para que pudiera profetizar que vendría Cristo. Pero Cristo viene en varias fases. Sabemos que Cristo vendrá a la tierra y cuando venga a la tierra en su segunda venida será para iniciar el milenio. Y luego después, en el final, habrá el juicio del gran trono blanco y habrá la eternidad para cielo e infierno, en la Nueva Jerusalén. Pero antes de la segunda venida en la que Jesús viene a la tierra, con los que ya han hecho las bodas del Cordero en el cielo, el tribunal de Cristo, etcétera, tiene que llegar el arrebatamiento, que no es Cristo viniendo a la tierra, sino que nosotros nos vamos con Cristo en los aires. El arrebatamiento son 7 años antes de la segunda venida. ¿Qué significa todo esto? Dios ha preparado un plan donde desde el principio va subiendo un poquito más la intensidad de su plan. Va preparando un poquito más las cosas. De tal manera que cuando el hombre peca, el diablo tiene la autoridad sobre el hombre total. Dios solamente puede tratar con hombres que le escuchan esporádicamente, los llena esporádicamente, etc. Pero el trato de Dios es que su plan avance e ir ganando terreno, ir haciendo que el reino de Dios vaya estando en la tierra. Entonces, cuando hablamos del evangelio o cuando hablamos del reino de Dios, el tema central de la enseñanza es Jesús. El mensaje fundamental de la iglesia son las buenas noticias. ¿Pero qué buenas noticias? De que Jesús ha llegado a la tierra y no ha llegado como rey, pero ha llegado su reino. Quiero que entendáis esto. En el Antiguo Testamento se profetizaba, vendrá un Mesías. Nacerá en Belén, se llamará Emmanuel, el Dios con nosotros, y un montón de profecías. Pero esas profecías no eran entendidas por los profetas. Ellos las daban, pero no entendían el tiempo exacto en que el Mesías vendría. Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Hechos capítulo 1, acompáñame, Hechos capítulo 1, versículo 5, dice la palabra que le dicen a Jesús, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué lleva de información y de argumento esta pregunta? Lleva la misma pregunta que hace Juan en Mateo capítulo 11. Ven conmigo y te lo explico. Mateo capítulo 11 dice en el versículo 1, Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allá a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
Y al oír Juan el Bautista desde la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Recuerda que Juan el Bautista fue el que lo presentó como el Mesías. Él sabía que era el Mesías, pero ahora viene en la cárcel una duda y le pregunta. Dice: respondiendo Jesús dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que haya tropiezo en mí. Esto le bastó a Juan para saber que Jesús era el Mesías. Porque Jesús podría haberle dicho: sí, dile que soy yo. Pero Jesús le dice a Juan el Bautista o a los mensajeros: dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que se levantan minusválidos, que son libertados los cautivos. ¿Qué entendía Juan con esto? Entendía que el reino realmente se había acercado, porque los beneficios de sanidad, milagros, liberación, solamente ocurren cuando el reino de Dios está en un lugar. Si el reino de Dios no está, no hay beneficios de su reino. En el reino de Dios, en la eternidad, no habrá enfermedad, no habrá muerte, habrá una salud completa, total. Esos son beneficios de estar en el reino. Nosotros no tenemos el reino literal instalado aquí en la tierra, pero con Cristo, Él trajo en esas profecías, Él llegó, y aunque la gente no entendía si Jesús tenía que venir como rey a libertar a Israel o como un villano a morir por nosotros, ellos no entendían las dos venidas. Entonces Juan el Bautista llega a dudar y a decir: ¿eres tú el que ha de venir? Pues no vas a restablecer tú a Israel, porque la segunda venida dice que Jesús libertará al pueblo de Israel y completamente reinará por siempre. Esta es la venida que ellos tenían. ¿Por qué los fariseos matan a Jesús? Porque ven a Jesús sin poder ni reinado. Tienen que esperar un Mesías que les va a libertar del poder de Roma y de los poderes que le oprimen. Ven a un Jesús normal, natural, hombre, que no es rico, entonces no puede ser el Mesías. Se fijaron más en la libertad que tenían que tener como Israel que en los milagros que se movían como el Hijo de Dios. Juan el Bautista, que tiene una perspectiva y una visión espiritual, le vale con decir: está ocurriendo esto, esto, esto y esto. Aunque vea a un Jesús que lo están persiguiendo, dice: entonces reconozco que, aunque no sabía cómo vendría, sé que este es el Mesías. Porque es imposible que haya sanidad, milagros, liberación, si el reino no se ha acercado. ¿Entendéis lo que digo? Esto es una introducción para que entendáis. El reino conlleva los beneficios del rey. En el reino de Dios hay liberación, hay sanidad, hay milagros. ¿Por qué la iglesia puede experimentar estos beneficios? Porque tenemos al rey, a Cristo. Lo que pasa es que el reino no está instaurado literalmente en la tierra, todavía. Pero Él vino para que como rey sin corona, trajo el reino, pero no en la tierra, sino en los corazones. El que tiene a Jesús en su corazón, el reino de Dios se ha acercado a su vida y los beneficios del reino, no 100%, pero en un tanto por ciento empiezan a verse los beneficios: sanidad, milagro, liberación. Si fuese 100% no habría muerte. En el reino de Dios no habrá muerte. En el reino de Dios no habrá ninguna enfermedad. Pero como no está aquí 100%, todavía no podemos creer en eso. Hay apóstoles por ahí, o apostolillos por ahí, que dicen: tienes que sanarte porque si estás enfermo es porque hay pecado en tu vida, por ejemplo. La doctrina de la prosperidad dice eso. Tienes enfermedad, tienes una cosa más. Eso es porque algo de pecado estás haciendo. ¿Por qué? Porque ellos en realidad tienen una disfunción del tema sobre el reino, creyendo que algunos piensan que estamos ya en el milenio y que por lo tanto en el reino milenial tiene que haber casi un 100% de beneficios. Pero no es así. Jesús está en nosotros y Jesús puede sanar, puede libertar, puede restaurar, puede hacer milagros, pero no estamos en un 100% de beneficios de estar en el reino todavía. Llegará, pero no estamos todavía. ¿Amén? ¿Amén? ¿Entendemos hasta aquí lo que digo, no? Por lo tanto, Jesús tiene dos venidas, dos grandes venidas. La segunda vendrá como rey, a establecer su reino, pero la primera vino como un rey sin corona a traer el reino a los corazones.
para que extendamos nosotros el reino en forma de predicar la palabra. Así vino Jesús. Por lo tanto, llegará el momento que Él gobierne literalmente como milenio y estando en la tierra como gobernador. Y dice que con vara de hierro gobernará de tal manera que todos se someterán a su reinado. Eso ocurrirá en el milenio. Pero de momento todavía no se nos ha revelado. Solamente hemos visto un tiempo o gran tiempo en el que en la humanidad hemos visto cómo Dios ha progresado hasta la gracia. Nos ha dado a Jesús. El reino no ha venido, sino que se ha, ¿qué dice? Acercado. No está aquí todavía, se ha acercado. Al tener a Cristo nosotros, se ha acercado el reino. Disfrutamos unos pocos de los beneficios de espirituales. Pero nosotros entendemos, tengo versículos por aquí para esto, pero no me centro en esto porque esto solamente lo hago para que lo entiendas. Cuando Jesús predicó, Él dice que envió a los 12 a predicar el evangelio y a extender el reino de Dios. Y cuando Él se levantó y habló a la gente, escogió no solamente a 12, sino que esos 12 serían la base de la iglesia. Porque Dios trata con personas para hacer extender su reino. Primero trató con un matrimonio, Adán y Eva. Después trató con el pueblo de Israel. Y ahora con la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra y ser llenos de Dios para extender los beneficios del reino, las buenas noticias. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que entendieron los discípulos por reino. Porque cuando Jesús habla, por ejemplo, en Marcos 4, sígueme, Marcos 4, versículo 11, fíjate lo que dice Jesús sobre el reino. Les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Pero para qué no quieres que se conviertan, Señor? Dice, fíjate lo que dice, y para que les sean perdonados sus pecados. Cuando nosotros tenemos conciencia de pecado, se nos cuenta como pecado y no puede ser perdonado si no hay gracia y arrepentimiento. ¿Por qué Dios va a tratar de nuevo con el pueblo de Israel? ¿Sabes por qué? Porque aunque el pueblo de Israel lo condenó, Él hizo que lo condenaran por ignorancia. Les predicó de tal manera para que no vieran de verdad, para que no vieran 100%, para que no oyeran 100%, para que no se convirtieran a Cristo. ¿Para qué? Para que el sacrificio valiera para perdonarles a ellos también, porque por ignorancia lo crucificaron. Y entonces les da la oportunidad, porque no hay la culpa de que por conciencia completa lo crucificaran. Fíjate si es bueno Dios, que les da la oportunidad de decir, mira, no os voy a hablar bien claro, porque si os hablo claro y me rechazáis, no hay perdón. Lo voy a hacer de forma que no lo entendáis del todo, para que de alguna manera os pueda dar la oportunidad de nuevo. Y cuando la iglesia sea arrebatada, va a ir a Israel. Y se levantarán 144.000, 12.000 de cada tribu y 2 testigos. Y predicará el evangelio en la gran tribulación, sobre todo al pueblo de Israel. Y habrá un avivamiento y dice la palabra, el velo les será quitado. ¿Qué velo? El velo que el mismo Dios provocó. Porque tenían que crucificarlo. Y Dios no les dio una verdad total para que lo crucificaran. Y no les dio y los mantuvo con velo para que tuvieran la oportunidad de la misericordia de Dios al final. Y se les será quitado el velo y verán y se darán cuenta que crucificaron al Mesías y se volverán a Él. Eso dice la palabra. Por lo tanto, ¿qué entendieron los discípulos y qué predijeron Jesús y los profetas en cuanto al reino? Pregunto, ¿el reino de Dios es literal? ¿O será literal? Hoy en día es más espiritual. Están los corazones y se mueve a través nuestro. Pero el reino de Dios es literal donde está y será literal cuando esté aquí. Será un reino con un rey. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 2, no lo busques ahora, que Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel también. Y en ese sueño se veía un hombre con cabeza de oro, con pecho de plata, con abductores de bronce. En esa estatua, en ese hombre,
se estaba representando los 4 grandes imperios que iban a gobernar en todo el tiempo de la humanidad. ¿Sabéis cuál fue el primer imperio en la humanidad? El imperio de Babilonia. ¿Sabéis cuál fue el segundo? Los persas, los medos persas. El tercero, los griegos. Y el cuarto, los romanos, el que más duró. Pero dice la palabra que en ese sueño, en ese hombre, hay 5 reinos. Estos 4 son los que ya han habido. Desde el imperio romano no ha habido otro imperio. De tal manera que dice la palabra que el anticristo salía de ese último. Por eso sabemos que el anticristo tiene que surgir de lo que era geográficamente Roma. Y tiene que surgir el anticristo y dice que un último imperio que gobernará por siempre golpeará al último que nació y acabará con todo ese hombre y gobernará por siempre. ¿Cuál es el último imperio que gobernará por encima de todos los imperios de la humanidad? El reino de Dios. En el milenio se establecerá y luego eternamente, con el Rey Jesús siendo la dinastía de David la que por eternamente perdura el reinado, siendo el hijo de David. Por lo tanto, el reino de Dios es un reino literal. Ocurrió Babilonia, ocurrió los griegos, ocurrió los romanos y ocurrirá el reino de Dios en la tierra, en el milenio. Amén. El reino de Dios será establecido ¿cuándo? En la tierra literalmente. Cuando Jesús regrese en la segunda venida. Y en el milenio establece su reino literal. Y nosotros nos prepararemos para el reino mientras aquí, para vivir de acuerdo a las leyes del reino. Aunque no está establecido aquí, tenemos que vivir de acuerdo a las leyes del reino, perdonando como se perdona en nuestro reino, amando como se perdona en nuestro reino y haciendo que los beneficios del reino los llevemos nosotros a cabo. Aunque el reino no esté aquí, pero el rey está en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, para hablar de la liberación, tengo que hablar del reino. Y el reino de Dios desde los días de Juan el Bautista sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. El día que vino Jesús, empezó el ministerio de la liberación. El día que Jesús empezó su ministerio, en esos tiempos empezó el ministerio de la liberación. ¿Dónde empieza el ministerio de la liberación? Antes, en el Antiguo Testamento, el diablo se movía a sus anchas y el hombre era esclavo total y solamente Dios podía tocar vida y que reaccionaran porque Dios recogía esas vidas y les hablaba. Solamente se puede ver a lo mejor a un Saúl atormentado por demonios y con el arpa David se calma. Pero no hay eso de echar fuera demonios ni nada de eso. ¿Pero por qué? Porque el pecado de Adán y Eva hizo que Satanás tuviera toda autoridad aquí en la tierra. No había una confrontación espiritual porque no había autoridad en los hombres para confrontar aquí en la tierra. Cuando Jesús viene, Juan el Bautista dice: el reino se ha acercado. Jesús está aquí. Viene sin caballos, viene sin carro, viene sin corona, pero se ha acercado el reino porque el rey ha venido. Aunque no viene como rey, pero es rey. Y cuando Jesús viene, Él es el primogénito en todo. Y Él es el primero que empieza a echar fuera demonios. Y es el que empieza, el primero a decir: tú sal fuera, tú suéltalo. Y los demonios reconocen: ¿por qué estás aquí? Has adelantado los tiempos. Los demonios tenían autoridad para hacer lo que querían. Pero ahora llega Jesús y entonces sufre violencia en el mundo espiritual, en la tierra, porque antes el hombre no tenía autoridad, pero ahora en la muerte de Jesús, Jesús baja al seno de Abraham, Jesús se lleva al seno de Abraham, Él toma el acta de los decretos, le da la autoridad al hombre cuando resucita y dice: os doy autoridad sobre todas las cosas para echar fuera demonios, para orar por enfermos. Y es entonces cuando ahí empieza una pelea que antes no existía. Dios podía vencer a cualquier demonio, pero Él no obraba a no ser en su propósito de alguna manera. Pero los hombres no podían hacer nada con los demonios. Pero ahora los hombres son libres, los que creen en Cristo, reciben al Espíritu Santo, reciben autoridad y ahora se convierte en una lucha en la tierra que antes no existía. Antes los demonios hacían lo que querían y no se veía. Pero ahora los cristianos, si tenemos autoridad y la usamos, podemos echar fuera demonios. Y es entonces cuando hay una confrontación, hay una violencia. Por lo tanto, ¿cuándo se inicia el mover del espíritu, el mover de la liberación? Cuando Jesús llega.
Y es entonces cuando Juan el Bautista lo anuncia, Jesús llega y hay guerra espiritual en la tierra. Antes no, ahora hay guerra porque hay un enemigo que le puede plantar cara. Nosotros, la iglesia. No porque seamos más que los demonios ni que los ángeles ni nada de eso, pero porque en el nombre de Jesús tenemos un aval que está con nosotros para echar fuera demonios. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer en cuanto a la liberación es jugar a hacer circos. La liberación es algo que es muy importante en las iglesias, pero que muchos no la usan por diferentes cosas. Y una de ellas, por hacer extremos y circos de una cosa que es espiritual. Porque una cosa es que ocurra la liberación y otra cosa es que hagamos pasar mal a la gente por hacer liberación. Una cosa es que exista liberación y otra cosa es que hagamos que la gente se le haga público una liberación y tengan que estar viéndolo la gente, grabándolo. Eso no es de Dios. Eso provoca rechazo a hacerle estas cosas. La liberación ocurre, claro que ocurre, pero la liberación de demonios concretamente ocurre en la intimidad, tratándola en un despacho, en un cuarto, hablando con la persona, haciéndolo por una pareja con la persona, renunciando, rompiendo, cortando. Y los demonios que se manifiesten, no hay público para ver. Porque no se necesita público para ver. Porque lo que más buscan los demonios es protagonismo. Los demonios buscan que se les vea, que se hable de ellos, que se les tenga miedo, que se les tenga temor. Ay, el demonio, ¿lo has visto lo que ha hecho? Y se hable de él. Cuando no hay que hacerle ni caso, hay que echarlo fuera y no hay que darle tanto protagonismo. Amén. Cuando vemos a gente por los TikTok poniendo allí, ¿cómo te llamas? Eso es fantasía, eso es para pegarle un estacazo a los pastores que lo hacen. Porque eso es fantasía, es circo y es lo que el diablo quiere, protagonismo. Y eso no tiene que ver nada con lo que Dios hace. Porque Dios, Jesús, cuando se movió en la tierra echando fuera demonios, primera que lo hizo con calma, con tranquilidad, con amor. Segunda que lo hizo público porque en ese momento tenía que ser público para que la gente creyera. Y tercera que lo hacía Dios, el Hijo de Dios. No sé, es que no podían ni toserle. Tenía que decir, ya ha llegado, nos vamos. Ellos reconocían que era el Hijo de Dios. Así que la liberación nosotros la hacemos siempre en el nombre de Jesús. Cuando Jesús llega a la tierra, en un mundo donde el diablo tiene todo oscuro, todo tinieblas, todo cegado, llega la luz. Y cuando llega la luz, la gente ve. Y los demonios se ven también, se sienten, se perciben. Entonces empieza un nuevo escenario y cuando se predica el reino de Dios, la manifestación visible es liberación, sanidad, milagros, personas convertidas. Eso es el reino de Dios. Porque cuando Jesús predicaba el reino de Dios, dice que él predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. Eso era el reino de Dios movido por Jesús. Pero a nosotros se nos ha dado no tanto a una persona o a un siervo, sino a una iglesia. Y entre todos podemos hacer esta tarea. Unos predican, otros enseñan, otros se mueven con dones de sanidad, otros se mueven con dones de liberación, y cada uno puede hacer un poco de todo, pero sobre todo se necesita especialistas en cada cosa, para que lo hagamos de la mejor manera posible y utilicemos lo que el Señor tiene para nosotros y Dios se mueva. Porque lo que queremos de alguna forma es que Dios sea el que libera a las personas para que las personas crezcan. La liberación, ¿para qué sirve? La liberación no tiene un fin en sí mismo, ni la sanidad tampoco. Son herramientas para producir madurez en las personas. Herramientas para hacer que la gente esté libre para poder crecer. Soy un liberador, hago liberación yo. Bueno, si sirve para que después otro después enseñe y otro después predique y enseñe a la persona a crecer, está bien. Pero liberar y dejarlo ahí no sirve para nada. Porque los demonios cuando se van de una persona, lo que hacen es intentar al tiempo volver para ver si esa persona está llena del Espíritu. Y si no, producir que sea más fuerte todavía la posesión. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de al lado, los cristianos no tienen demonios. Díselo al de al lado. Para que se te quite el susto.
Amén, amén, seguimos. Así que vemos que voy metiéndome poco a poco, necesito iniciarlo desde ahí, como he hecho. Y en el Antiguo Testamento vemos de alguna forma más cercano, parecido a esto, como he dicho, con Saúl, con David, pero con Jesús es cuando chocan realmente los dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Si tú eres un cristiano que realmente te comportas como cristiano y que buscas a Dios, te va a ocurrir en algunas ocasiones que vas a alumbrar de tal manera que se van a manifestar a lo mejor los demonios. O a lo mejor no se llegan a manifestar demonios, pero se manifiesta la gente contra ti, porque hay un demonio obrando contra ti, porque estás alumbrando. ¿Cuántas veces ha pasado en ocasiones que hay personas que han sufrido, que se han discutido contigo, que te han intentado pegar a un cristiano, porque los demonios están provocando ese daño contra esa persona? Como aquella niña que Pablo vio en un mercado en aquella ciudad y dice que decía, estos son hijos de Dios, son siervos de Dios. Le dijo, enmudece. Y como le dijo que se echara fuera el demonio y lo sacaron fuera, dice que todo el pueblo se echó encima de Pablo y de ellos, porque Satanás a veces se manifiesta como demonio, pero en ocasiones utiliza a las personas para manifestar su descontento con los cristianos. Así que es necesario que alumbremos. Y si siempre, y entiéndeme esto, ¿vale? Yo intento siempre estar en cualquier lugar y estar bien, porque tengo que adaptarme a los lugares y no dar la tarde a todo el mundo. Pero si siempre en todo tú coincides con la gente del mundo y en todo tú eres igual a los del mundo y no tienes nada en contra, algo no estás obedeciendo completamente. Porque nosotros no tenemos los mismos valores que el mundo. Y en algún momento hay que confrontar o alumbrar de forma que se sienten desnudos ante Dios, y algunos deciden cambiar y otros se rebelan. Amén. La luz del mundo es Jesús y a nosotros nos ha llamado a ser luz también, ¿no? ¿Por qué muchas iglesias no creen en la liberación? ¿O por qué muchos pastores no practican liberación? Hay varios motivos, ¿vale? Una, por las malas experiencias vividas y el mal testimonio visto en el uso de la liberación. Hay muchos libros por ahí que son extremistas de una manera que hacen que digan, esto no es de Dios. Porque, ¿qué hace el diablo siempre? Cuando hay una buena herramienta de parte de Dios y de la iglesia, el diablo hace que se viva el extremo de eso, y algo bueno al extremo se convierte en malo. Amén. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios prospera, ¿sí o no? Dios prospera, Dios provee. Pero cuando vamos al extremo de la prosperidad, ya hemos hecho mal la prosperidad de Dios. Y ya nos hemos metido en falsas doctrinas. La liberación es necesaria, pero pastor, es que esto de la liberación, no sé, hoy en día estamos viviendo en un mundo, y ahora diré aquí, estamos viviendo en un mundo que es mucho de razón e intelectualismo. Fe, nada. Si no lo veo, no lo creo. Entonces, todo lo que es el mundo pentecostal, sanidad interior, liberación, bautismo del Espíritu Santo, para algunos esto es un desorden, es mucho chillío, es mucho esto, es mucho lo otro. Mira, perdonadme a los sensibles, pero es que esto es el reino de Dios manifestándose en la tierra. El que no lo entiende es porque le falta oración y búsqueda del Señor. De verdad. Otra cosa es el que decide no querer eso y rechazarlo. A mí me parece que rechazar un regalo está mal, pero cada uno decide lo que quiere de Dios y lo que no. Pero lo que no podemos comparar es decir, es que aquí se está manifestando el reino de Dios y aquí no. Claro, aquí no hay ruido y aquí sí. Es normal, ¿no? Es que a mí me gusta una iglesia más calladita, más tranquila. Pero es que cuando el Espíritu Santo toma control y hace lo que quiere, entonces Dios se mueve y podemos controlarlo cuando queramos, porque el hombre controla al Espíritu, no es que se descontrola, pero nosotros podemos dejar que el Espíritu Santo se mueva y fluya. Y no se trata de ruido, no se trata de ruido, a veces es silencioso, pero se trata de que no te guíes por el volumen, sino que te guíes por el Espíritu, por lo que se mueve en el Espíritu.
Y hoy en día muchos no creen en todas estas cosas por esto. Otros por falta de experiencia en las áreas de liberación. Claro, si tú no tienes experiencia en cómo ministrar liberación, pues mejor lo evitas. No vaya a ser que se manifieste el demonio y encima vamos a tener que ver a ver pues, cómo lo sacamos. Pues mejor lo evitas y cuando alguno está medio... dice, para, no me Jesús. Párate y quédate con tu demonio y llévatelo a la casa. Si alguno se ha dado cuenta y ha dicho, pastor, que había un demonio, que va, estaba gozándose en el espíritu. A la casa. Yo lo he visto en iglesias. Yo he ido a visitar iglesias donde un pastor decirme, habían allí personas que estaban manifestadas y un pastor decirme, se están gozando en el espíritu. Digo, sí, se están gozando. Porque a veces no hay experiencia en la liberación. Claro, si no te preparas en la liberación no vas a tener experiencia. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos un pastor que se movía en liberación, nos enseñó también, nosotros lo hemos aprendido, lo hemos visto, lo hemos creído, lo hemos experimentado y si ya lo experimentas, ya te puede venir el rey a decirte, esto no existe, que tú dices, ¿cómo? Vente conmigo al cuarto, que lo vas a ver. Le voy a decir que te entre a ti. Otros, la razón primaria es que hoy hay una gran corriente que se le reconoce un poco en el mundo espiritual como el espíritu de Grecia. ¿Sabe? El espíritu de Grecia. Como los yogures griegos. No, el espíritu de Grecia se reconoce como esa corriente que hay hoy en la que algunas de las características de este espíritu de Grecia es dentro de la iglesia, es el intelectualismo, por ejemplo, ¿vale? En el que todo es exaltar la inteligencia humana y nada tiene que ver con la fe. La fe no existe. Solamente lo que se puede explicar existe. Si no se puede explicar ni ver, no existe. Y eso es una influencia satánica en las iglesias para matar la fe. Recordar que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. El humanismo, la exaltación del hombre y negar todo lo que se pueda explicar de manera científica, negar la existencia de demonios, hablar de sugestión, de emocionalismo. En definitiva, el espíritu de Grecia es una corriente que se mueve de resistir todo lo sobrenatural. No, es que esto yo no lo veo, ¿eh? Yo esto no sé. Y es verdad, escuchar, si tenéis frío, parar este aire, que veo que algunos, no os quiero ver así. No vaya a ser que estamos hablando de liberación, os veo con los dientes así y yo echo fuera al demonio. Hoy la gente se resiste a todo lo sobrenatural. Y es verdad, escúchame bien, créeme que yo soy, por ejemplo, hablo de mí personalmente, yo soy muy pentecostal, pero muy medido en espectáculos y circos. O sea, yo creo en milagros, en sanidades, en bautismo, en que Dios puede hacer un gran milagro de cualquier manera. Lo creo y lo he visto y lo vivo. Ahora bien, no me creo a todos. Porque hay mucha gente que hace espectáculo. Hay sanidades que no son sanidades. ¿Vale? Tú ora por sanidad y dile que vaya al médico y que se mire. No proclames sanidad porque dice, ya no me duele, vete al médico mañana y mírate. Milagros, liberación, ¡fuego! Se ha caído, ha parado, dicen, liberada. No puede ser que el demonio se esté haciendo el tonto para que no siga, que es lo más probable. O sea, el tema es que hay gente que hoy hace espectáculo buscando el protagonismo el hombre. Y eso debemos señalarlo, porque nos quita la credibilidad de lo que realmente existe en el mundo espiritual. Cuando hay gente que busca el protagonismo y busca nada más a través de lo sobrenatural el espectáculo y el protagonismo, hay que señalarlo y decir, mira, esto no es así. Porque nos quita la credibilidad. Hay gente que por ver a este tipo de personas ya no cree en lo que es real y verdadero. Y se van al otro extremo. No, es que todo esto es emocionalismo, la gente se lo inventa. No, eso existe.
Ahora bien, si yo soy bueno para echar fuera demonios y oro por ti y te traigo sanidad, el Señor te sana y todo eso, pero yo soy un maltratador en mi casa, soy un hipócrita que no valgo para nada por delante de Dios. Porque no son los dones los que me dan madurez y demuestran madurez. Es el fruto, el carácter. ¿Quién libera? Dios. ¿Quién sana? Dios. ¿Quién es el que produce en una persona que se convierta a Cristo? Es Dios quien lo hace, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se mueve Dios. No lo hago yo. Dios me puede usar a mí, pero lo hace Él. Tú no puedes valorar que yo sea buen cristiano, sea maduro, porque Dios me use en eso. Porque Dios, por amor a esa persona, me puede usar como usó una burra y como usó un falso profeta. Por misericordia de esa persona, le importaba un pimiento el canal. Lo que quería era que llegara a él. Ahora, si yo no tengo un carácter como tengo que tener, me puedo usar los dones durante un tiempo y me puedes ver como un gran siervo, pero si no tengo carácter, en realidad delante de Dios no soy fiel. Pero si yo tengo un carácter de parte de Dios, tú entiendes que Dios te puede usar a cualquiera de vosotros con los dones para hacer milagros, sanidades y liberación. ¿Amén? ¿Cuántos quieren sacar demonios? Dile al de al lado, ¿te saco el tuyo? Si te mira con ojos vidriosos, es que se ha enfadado el demonio. Sigo adelante. Entendiendo todo este tiempo, toda esta más introducción, si nos fijamos en el ministerio de Jesús, hacía todo esto y Él lo ha dado a la iglesia. Y ahora Dios requiere de nosotros fe para que hagamos lo mismo que Él hizo. Él dijo, lo que yo he hecho, vosotros también lo vais a hacer. Yo quiero que entiendas, y ya me meto a explicar un poco más la liberación, entendiendo que viene desde el reino, desde Jesús en la tierra. Pero yo quiero que entiendas que no es algo que ha pasado de moda. Por ejemplo, aquí tú verás, yo te hablo de mí, ¿vale? Yo te hablo de mí. Cada uno como vea. Pero tú verás pocas manifestaciones aquí. A lo mejor puedes ver, pero verás pocas. Porque yo en el momento que una persona se está manifestando, se va a manifestar, yo lo paro. ¿Vale? Lo paro. Paro en el nombre de Jesús, para. En el nombre de Jesús, Denise, toma control ahora. Para. Lo paro. ¿Por qué lo paro? Porque como hay que ministrarlo en privado, no ganamos nada con que la persona esté haciendo mueca ahí, haciendo cosas, pasando vergüenza, pasándolo mal y todo el mundo viéndolo. Eso hace que haya gente que diga, no, pero pastor, es que se tiene que ver para que se vea el poder de Dios, que se vea el poder de Dios. Si es que tú tienes que conocer y creer en el poder de Dios, aun sin ver estas cosas. Tú lo que tienes que ver es el cambio que la gente hace. Si tú ves una persona que entra en la adoración y no puede estar y parece que se va a manifestar y luego al tiempo ves que esa persona ha cambiado, tú ves que Dios ha liberado o ha sanado a esa persona. No hay que hacer espectáculo público. Amén. Entonces, vamos a centrarnos, por favor, en entender que el poder de Dios quiere más hacer cristianos maduros que estar sacando demonios continuamente de todos. Si es necesario quitar demonios para que esa persona crezca y sea madura, lo hará y se moverá. Pero la liberación y la sanidad interior no es un fin, es una herramienta. Dios lo que busca es crecer, madurar. Es lo que busca. ¿Amén? ¿Entendemos hasta ahí? Si hablo entonces, hablando del reino, ¿qué es la liberación exactamente? En realidad, de manera más profunda y final, para el cristiano, la liberación al fin y al cabo es la obra de Dios que hace en nosotros para vencer todos los obstáculos y los límites que tenemos
para hacer lo que Dios desea con nosotros. Eso es liberación. Y no solo son demonios los obstáculos. Hay muchos obstáculos y barreras que nos impiden ser lo que Dios desea que seamos. Y Dios nos trata con liberación en diferentes áreas. Es la acción que Dios utiliza sobre el hombre para impulsarlo al crecimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que la verdadera liberación en nuestra vida es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida y quien interviene el Espíritu Santo directamente y nosotros tenemos que colaborar porque si no, no ocurre. Y quiero que busquemos un versículo en Romanos 6, versículo 16. Dice la palabra, y está hablando a cristianos, ¿vale? Está hablando a cristianos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel al que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, voy a recibir liberación completa en base a mi disposición en obediencia a Dios. Obedezco a Dios, más libre soy. Juego con Dios y no obedezco y desobedezco continuamente y vivo en el pecado, menos libre soy. ¿Pero tengo demonio entonces? Puede ser o no. Pero los cristianos no tenemos demonios, ¿no, pastor? Los cristianos no tienen demonios poseyendo, pero pueden haber demonios oprimiendo o pueden haber demonios atormentando. O pueden haber demonios que tengan áreas de tu vida porque tú se las has entregado. Sin estar en ti, tú se las has entregado esas áreas. Si tú estás esclavo al alcohol, esa área de tu vida está siendo de Satanás, no está siendo de Dios. No está a lo mejor poseyéndote, pero a través de la mente, él te ha esclavizado porque tomas una decisión y tu voluntad está esclava porque obedecéis a quien obedecéis, a ese sois esclavos, dice la palabra. Entonces los demonios no pueden poseer un cristiano, pero claro, no pueden poseer un cristiano nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo está en esa vida. Los demonios no van a estar con el Espíritu Santo. Pero hay cristianos no nacidos de nuevo. Hay gente que va a la iglesia y nunca ha cambiado la vida. Y que van convencidos pero no convertidos. Si no hay un nacimiento de nuevo, no está el Espíritu Santo y por lo tanto puede haber demonios. ¿Hay algún demonio aquí? Voy a hacer unas miradas de esa rara así. Uy, se mueven. ¿Me estáis entendiendo lo que digo? Yo sé que todo esto tengo que hablarlo con tranquilidad y con... Bueno, pero es que... ¿Y yo cómo sé que nació de nuevo? Hombre, el Espíritu Santo te tendría que dar la seguridad de que está en tu espíritu. De que tú sabes que está ahí, que se está produciendo en ti un deseo que antes no estaba, que se está produciendo en ti un cambio que antes no podías, que se está produciendo en ti algo que tú solo no hacías y que el Espíritu Santo lo está provocando. Por lo tanto, ya no tienes demonio en la oreja, digo en el espíritu. Pero sí puedes estar entregando áreas de tu vida al diablo, porque el diablo sigue trabajando con demonios. Pero ¿cómo ocurre eso, pastor? Ahora te lo voy a explicar. No da tiempo, yo creo. Sobre todo quiero que entiendas que Dios quiere nuestra madurez y que Dios desea que crezcamos cada día en Él. Pero quiero que entiendas esto. Juan 10, 10. Y nos vamos a meter un poquito con los demonios, pero con los cristianos también. Juan 10, 10. Aún a los mismos cristianos, la Biblia dice, el ladrón no viene, sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido, Jesús ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. El oficio y la pasión de Satanás es robar, matar y destruir tu gozo, tu paz, tu salvación, tu familia, tu vida. Satanás lo que busca es que la máxima gente posible se condene, que no sean salvos, que no puedan ver la luz del Evangelio,
que no puedan ver a Jesús, que no puedan acercarse a Jesús de alguna manera. Y el que ya se ha acercado, intentar que abandone el camino. Es la obsesión de Satanás. Y siempre vamos a ligarlo con lo que dice la palabra aquí. Habla de hurtar. Y todos sabéis que no es lo mismo robar violentamente que un hurto. ¿No? ¿Un hurto qué es? Es un robo sin violencia. Entonces, Satanás roba la alegría, el gozo, la paz, la felicidad, la fe a los cristianos sin violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los demonios usan de violencia con los que no tienen a Cristo. Pero los que tienen a Cristo, como no los puede tocar, les roba sin violencia. ¿Y cómo puede robar sin violencia? A través de la mente. Como dice la palabra, creo que era Salmo 1, ¿verdad? Que el que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, en silla de escarnecedores, ¿verdad? En camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Y vemos una degradación progresiva. Somos alma, espíritu, cuerpo. Y en nuestro alma tenemos una forma de ver las cosas. Tenemos sentidos en la carne, sentido en el cuerpo, vemos, oímos, sentimos. Y esos son ventanas donde entra toda nuestra mente. En el alma está nuestra mente. Nuestra mente piensa, medita, se asientan los pensamientos. Hay cosas que pasan por aquí, pero salen de nuevo. Pero hay cosas que las dejamos aquí y empezamos a meditar en ellas y empezamos a pensar en ellas. Cuando tú meditas mucho en algo, se conecta con las emociones. Y entonces las emociones se empujan para que la voluntad, para que tú tomes la decisión de usar la voluntad para tomar una decisión de lo que quieren las emociones. Mientras está en la mente, tú razonas si es bueno, si es malo, si lo quieres, si no lo quieres. Cuando están las emociones ya no razonas. Las emociones empujan por lo que quieren. Entonces, cuando nosotros dejamos que la mente divague en un montón de pensamientos malos, al final, si se conecta con las emociones, empezamos a tener impulsos de querer provocar hacer aquello que estamos deseando hacer. Y usamos la voluntad para eso. Es un proceso mente, emociones, voluntad. Cuando yo en mi libre albedrío, en mi voluntad, tomo decisiones, siempre hay consecuencias de mis decisiones. Y lo que siembro, recojo. Por lo tanto, ¿cuál es el campo donde el diablo gana autoridad en un cristiano? La Biblia ha dicho aquí, si obedecéis cosas de alguien, esclavos sois de él. Si yo hago cosas que no son de Dios de forma continua, entenderme, el cristiano tiene errores, el cristiano peca, el cristiano piensa cosas mal, contesta cosas mal, pero pide perdón, se arrepiente y abogado tenemos que nos defiende, dice la palabra. Pero otra cosa es cuando yo me instalo en un estado, en una condición de pecado y tengo una continuidad en vicios o prácticas. Y eso lo que hace es encadenarme a eso. Pastor, es que no puedo dejar el tabaco. ¿Estás encadenado? Pastor, no puedo dejar el alcohol. ¿Estás esclavo al alcohol? Es que estás esclavo porque lo has querido, lo has tomado y ahora te has esclavizado. Jesús te puede libertar, pero la única forma de que te libertes es que le des a Él el señorío en tu vida. ¿Cómo Satanás hace que un cristiano pueda caer en esclavitud? Aquí. No vales, no te quieren, no ves que no te miran, no ves que no te sale nada, no ves que no sé qué. Pum, pum, pum. Cuando tú lo tomas y lo tomas las emociones, empieza con la tristeza, en la amargura, en la depresión, en la culpa, en el odio, en el rencor. Y eso, aun teniendo a Dios en tu vida, estás apagando al Espíritu Santo, oyendo otras voces, están ahogando la palabra, porque son semillas y todas las semillas crecen, todas. Y tú vienes al culto, escuchas la semilla, la palabra de Dios, pero es ahogada por tantas semillas que escuchas por otros lados. De tal manera que el espíritu se apaga, la conciencia deja de avisar y tú cada vez te sientes peor. Y te crees las mentiras que el diablo ha sembrado en tu vida. Y te haces esclavo tú mismo a la depresión, tú mismo al insomnio, a la ansiedad, a la tristeza, porque te has creído lo que Satanás ha sembrado en tu mente. Pero entonces, ¿cómo se puede ser libre de eso? Primeramente hay que romper, cortar, renunciar, esto ya lo diremos, pero sobre todo hay que decir, Jesús, yo quiero ser libre, te doy a ti el control
y me empapo de Dios y de la palabra, de la relación y la palabra. Porque eso es como llenar un vaso de agua que tiene un poco de Coca-Cola oscura ahí, va echando agua y al final, ¿qué hace? La va sacando para afuera. La forma de no estar en lo malo es llenarse de lo bueno. Es la forma. No, el problema de los tejidos que se mezclan cuando dice Jesús, necesitamos una transformación, un vestido nuevo, no apaños y arreglos. Ese es el problema, que los cristianos quieren apaños en este tiempo. Los cristianos quieren, mira, Señor, que tengo un poquito de suciedad en el vaso, a ver si me la quita. Pues llena y sale sola, ves llenando. Pero me da pereza leer, me da pereza orar, me da pereza ir a la iglesia. Ah, tú quieres que te la limpie, para que tú estés limpio, para llenarla de lo que a ti te da la gana. Yo no soy un camarero que voy sirviendo a todo el mundo lo que quiere. Tú te acercas a Dios y te decides llenar por Dios, entonces Dios te va limpiando conforme te va llenando. Pero el problema es querer que Dios te quite lo que a ti te estorba, que no te deja vivir, pero sin querer llenarte de lo que Él te da. Y eso es lo que mucha gente viene a la iglesia, a decir, mira, pastor, que resulta que tengo un problema con la mujer, que tengo un problema con las drogas, que tengo un problema con esto, es que estoy sin vivir, es que no duermo, tal. Empezamos a orar, Dios empieza a tratar, rompe, corta, oh, ya empiezo a dormir, la verdad que la mujer está empezando. ¿Y qué hacen? Dejan de venir. Tú querías que te cambiaran las cosillas que te estorbaban, pero no querías entregar tu vida a Dios. ¿Qué pasa? Que luego la persona tendemos a creer que si yo cojo y hago así, cojo este camino y voy para acá, ¿a dónde voy a acabar yo? Pues acabo en la puerta. Y de aquí me puedo encontrar el lavabo. Pero es que algunos salen de allí y dicen, salgo de esta vida, que no, que estaba muy mal allí. Y le libera el Señor y hacen otra vez así, hacen, claro, no sé qué, no sé cuánto, y se vuelven otra vez aquí. Y tú dices, pero si tú ya estuviste ahí y otra vez te estás volviendo, ¿cómo crees que vas a acabar igual que estabas antes? La gente no se da cuenta, cuando se ve un poco bien, quieren empezar a hacer las mismas cosas que estaban haciendo antes. No de golpe, poquito a poco. Empiezan a ceder. Y se creen que como Dios los sanó una vez, ahora ya sanos van a poder hacerlo bien. Si eso era la consecuencia de donde estabas, si vuelves allí, estarás igual o peor que antes. Pero esto, ¿cómo lo sabemos, pastor? Esto, mira, di conmigo si estás de acuerdo o no. Esto es lógica. Lo que pasa es que no pensamos. Si yo siembro limones, tengo que esperar limones. Si siembro tomates, tengo que esperar tomates. Si toda mi vida soy de una manera y quiero seguir viviendo como vivo, ¿cómo va a cambiar mi vida? Tendré que hacer algo diferente para cosechar algo diferente. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Pepi? Ahí está. ¿Ves la gracia de Dios? Por eso el diablo viene a hurtar en los mismos cristianos. El diablo te quiere robar la paz, robar el gozo, robar la alegría. ¿Y cómo lo hace? Distrayéndote. Qué pesados somos con pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Qué pesados somos. Pero es que siempre caer otra vez la trampa, la misma. No, pero sí, que no es que me haya desviado, pero es que este hermano, pero es que esta hermana, pero es que el trabajo, pero es que la economía. Ya está, ya has quitado la mirada. Ya está, ya estás mirando otra cosa. Los ojos en Jesús, todos los días coge la cruz, todos los días. Y no te quieras convencer a ti mismo de lo que no es. Porque cuando no estamos del todo bien, autojustificamos nuestro fallo y nos queremos convencer. En verdad yo no voy al culto, pero en verdad todos saben que yo no voy porque, bueno, porque yo tengo esto y esta situación y tal y cual. Pero si te has quedado en el sofá viendo la tele. Pero no, pero en realidad yo noto que tengo como una rampa que no me duele ahora, pero si salgo me va a doler a la noche. Entonces, y nos creamos una película y nos la creemos.
La Pepi sale gozando. El diablo viene a hurtar. Por favor, controla tu mente. ¿Qué dice la palabra en Romanos 12:2? Lo tenéis que saber de memoria, ya vamos. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Transformaos por la renovación de la mente. ¿Y qué produce la renovación de la mente? La información que viene. Y si la información como la letra esta es viva, que es la palabra de Dios, pues produce que mi mente sea transformada, mis pensamientos, mis valores, mi perspectiva de vida, mi forma de ver las cosas, mi forma de tratar un problema. Cambia la relación con Dios y la palabra, cambia mi mente renovada. Queremos vino nuevo, pero el mismo odre. Y el vino nuevo tiene que fermentar, quiere su espacio. Y nosotros necesitamos un odre nuevo, una persona sin la vieja mentalidad, una persona con la mentalidad nueva de decir, yo creo que el Señor tiene algo nuevo para mi vida. Y es lo que tenemos que entender. Aleluya. Por eso Romanos capítulo 12, la gracia de Dios está aquí. Aleluya. Romanos capítulo 12 nos dice de que tenemos que ser renovados, transformados a través de la renovación del entendimiento. Amén. La mente tiene que ser renovada. Aleluya. Cuando tú renuevas tu mente, tu forma de pensar, tu forma de vivir, de ver las cosas, el diablo viene a hurtar, viene a sembrar cositas y entonces tú empiezas a saber por dónde viene, a saber cómo contestar, a saber qué tienes que tomar y qué no tienes que tomar, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y entonces el Señor empieza a valorar tu esfuerzo y donde tú no llegas, Él llega por ti. Pero es necesario que tú colabores. Ser manso tiene que ver con dejarse enseñar. Y Dios quiere dejarnos enseñar. La palabra nos dice, Jesús nos dice que seamos mansos y humildes. El problema es que a veces nosotros no queremos aceptar la forma de vida que Dios tiene para nosotros. No queremos aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y nosotros queremos maquillar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no. Dios tiene un propósito con mi vida. Y tú tienes que decir sí o no. Tú no puedes negociar con Dios. Le dirá el barro al alfarero qué tiene que hacer. Tú no puedes negociar con Dios. Dios, a mí me parece que sí, pero así, asá. Que no. O le dices que sí, o le dices que no. Si es que sí, Él te va a dar dirección y guía para cómo tienen que ser las cosas. Pero ahí tienes que dejar tus miedos al lado. Hebreos 2:14 nos da un poquito de luz a esta pregunta que yo te hago. Por ejemplo, si el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, ¿por qué sigue dando tanto la lata? ¿No? ¿Por qué sigue todavía dando la lata ahí? Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, se hizo cuerpo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El término griego que utiliza aquí para destruir es reducir la potencia. ¿Dios podría haber destruido al diablo ya? Sí. Es más, lo podría haber destruido desde el primer momento. Pero Dios es tan justo que no ve justo ni igualitario, siendo Él quien es eterno, poderoso, destruir a alguien tan pequeño. ¿Un Dios a su creación? No. Voy a hacer otra creación. Y que creación y creación se luchen. Y voy a utilizar a esta creación, o sea, los demonios, los que no los creo como demonios, los creo como ángeles, pero se rebelaron. Los voy a utilizar como un filtro para saber quién me quiere seguir por amor y quién no. Y entonces los demonios están ahí para dar la lata, para estar metiendo, para que los que realmente quieren ser de Dios sean, y los que no quieren, no lo sean. Y eternamente cada uno va a decidir qué quiere hacer con su vida.
Algunos han estado, como he dicho, en la droga, en el alcohol, en las cárceles. No sé, si tú en algún momento Dios te ha sacado de ahí, como perro vuelve a su vómito, dice la palabra. Que es asqueroso un perro que vuelva a coger lo que ha vomitado, con perdón de la palabra. Es asqueroso. Pero de esa manera ve Dios a una persona que ha dejado algo y vuelve a eso. Otra vez, si lo echaste ya fuera, lo que no te sentaba bien. ¿Por qué vuelves ahí? Por eso a veces dice Dios, volvamos a recordar las sendas antiguas y de dónde nos ha sacado Dios. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿De dónde te ha sacado? No eres capaz de valorarlo y entender que si vuelves atrás no serás la misma persona de la cual estabas llorando pidiendo ayuda, sino que serás peor porque el diablo intentará que nunca vuelvas más a Jesús. Cuando dice que vendrán 7 peores, se refiere a eso. Se refiere no ni a 7 ni 9, se refiere a que intensificará el ataque para que ya que una vez lo perdió, no lo pierda más. A eso se refiere. No podemos jugar con el pecado. Él redujo la potencia. Ahora el diablo sigue siendo el que en este mundo se mueve con poder, pero ahora vemos a algunos que hemos creído en Cristo que le hacemos la confrontación, le hacemos la guerra. Y ahí hay violencia. Jesús muere en la cruz del Calvario y ahora sabemos que todo lo que vivimos en lo terrenal es consecuencia de lo que está pasando en lo espiritual. Si una persona tiene malas contestaciones, malas formas con las personas, es porque hay un origen en lo espiritual. Hay algo que ha vivido que le está provocando ser así. Y nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural. El mundo espiritual es donde se mueven realmente las cosas con esencia y origen. Aquí solamente vemos la consecuencia materializada físicamente, pero por algo que está pasando en el espiritual. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha, ¿contra quién es? No es contra carne ni sangre. Es la esencia, el origen donde se mueven las cosas. Si estás pasando problemas y situaciones en tu vida que no controlas, ora contra todo eso que se está moviendo en el mundo espiritual contra tu vida. No con el de al lado o el otro, o discute con él. No. Ora porque hay demonios que están intentando quitarte lo que es tuyo y lo que Dios te ha dado. Pero si tú no colaboras, Dios no lo va a hacer solo. Y la situación que nosotros vemos y vivimos aquí es resultado de todo eso. Y quiero que me acompañes, tenemos 10 minutitos para iniciar. Vamos a meternos un poco y la semana que viene dejaremos más lugar a preguntas, ya que esta semana he explicado más, para meternos un poco en cómo se haría una liberación así por encima un poquito, ¿vale? Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A quién se lo está diciendo la palabra? ¿A quién se lo dice Dios? El apóstol. No dice a Dios que te afirme. Te dice a ti. Oye, ¿tienes a Cristo, no? ¿Tienes la capacidad y la luz para ver las cosas? Decídete por estar firme. No vuelvas otra vez a lo antiguo. Es que el que no tiene a Cristo no tiene luz para verlo, está esclavo. Pero el que tiene a Cristo le ha venido la luz y ahora puede ver. Y si lo quieres, si lo haces, es porque viéndolo lo deseas. Conscientemente. Entonces cuando Dios dice, perdóname hombre, no hagas eso porque cuando no lo veías no te lo podía tener en cuenta tanto. Pero ahora que lo ves y lo haces, me estás cortando las manos para poder ayudarte. Amén. Amén. Mírale conmigo primera de Juan 3:8. Dice así, el que practica el pecado es del diablo. Vuelvo a repetir, yo sé que hay de todo tipo de personas, unos conocen más, otros menos. Esto es un discipulado 2 y tiene que tener una panorámica de lo que es la liberación, no para meternos en liberación como con el liderazgo. Pero nosotros los cristianos supuestamente ya no practicamos el pecado. Pecamos, pero no lo practicamos continuamente.
Practicar el pecado, todo lo que tú lees en el Nuevo Testamento en presente, el que practica, no el que practicó, el que practicará, no pasado ni futuro, el que practica hoy, presente. Todo lo que tú lees en el Nuevo Testamento en presente es continuidad, tiene continuidad. Es el que practica, 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 practica y practica. Porque el griego tiene esa acepción en el vocabulario, ¿vale? El presente es continuo. O sea, está hablando de todo el que vive practicando continuamente el pecado, sin ir a la cruz, sin perdonar, sin pedir perdón, practicando el pecado esclavo a pecados. Dice así, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y si alguno dice es que yo no puedo cambiar, es que no hay manera, es que, bueno, es que tú ahora mismo lo ves todo oscuro porque te has alejado de la luz. Pero si tú te acercas a la luz, empezarás a ver y te darás cuenta que hay uno que viene a deshacer las obras del diablo y que él te quiere ayudar. Y si tú le entregas tu vida al Señor, no hay nadie más con más ganas que Jesús de hacerte libre. Más que tú mismo, porque Él te ama y Él quiere hacerte libre. Así que cuando los hijos de Dios están atascados sin avanzar y con un montón de carga, y tristeza, amargura, depresión y pobreza espiritual, muchas veces puede ser que no esté poseído, pero tenga opresión, tormento o esté dejando áreas de su vida a Satanás. En estos 10 minutos que quedan, entro en lo que será, hablaremos de demonio entre ellos, pero lo que habéis escuchado muchas veces. El término liberación viene del griego sotería y tiene ese término sotería, habla de 3 acciones, de una triple liberación. Liberación del pecado o de la condenación. Liberación de demonios y liberación de la ley del pecado y de la muerte. Son 3 tipos de liberación. Por eso, todos los que estamos aquí al menos estamos siendo liberados cada día de una de ellas. La liberación de la condenación, ¿cuál es? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino Jesús y me liberó de la condenación eterna al aceptarlo a Él y arrepentirme. Me liberó de estar condenado, me liberó de estar en tiniebla. Eso me ha liberado. Pero algunos necesitan o han necesitado liberación de demonios también. Y todos necesitamos liberación de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del pecado y de la muerte es los miembros nuestros, las concupiscencias, los deseos del cuerpo, que hasta que lo dejemos están ahí. Y como dice Romanos 7, este cuerpo que lo que quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer algo que no quiero. Son las concupiscencias. La liberación de la ley del pecado y de la muerte es que a través del Espíritu cada día venzas la carne. Porque la ley del pecado y la muerte está en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y es el proceso de santificación. Y estamos siendo todos los días liberados de la influencia de la ley del pecado y la muerte a través de la ley del Espíritu de vida para poder santificarnos y parecernos cada día más a Él. ¿Me estáis entendiendo lo que digo? Por lo tanto, cuando yo entiendo que tengo un libre albedrío, soy yo mismo quien promuevo y dejo desarrollar la obra de Dios en mí o la freno. Soy yo. No es culpa de nadie. Tú quieres que Dios sobre en ti, eres tú el que decides. Si la frenas o dejas que Él trate. El enemigo está vencido para los que tienen a Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que esto es un trabajo hasta que muramos, de ir liberándonos de aquellas cosas que están en nuestro cuerpo y de la tentación que Satanás todos los días va a usar para que se despierte la carnalidad en nuestro cuerpo. Y ahí es donde entro, estos 5 minutos, en la liberación de demonios, por entrar en algo que te deje. No voy a entrar en lo que te voy a dejar pensando una semana, sino que voy a entrar solamente en algo a conocer, ¿vale? Las palabras usadas de liberación en el Nuevo Testamento era para gente pagana, sobre todo, no hijos de Dios. Pero tenemos que entender de los demonios algunas cosas. Y terminaré con esto, describiéndote algunas cosas que tienes que saber de Satanás.
El diablo no tiene atributos incomunicables como Dios. Por lo tanto, el diablo no está en todos sitios, no sabe lo que piensas, no tiene omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, no lo puede todo. Por lo tanto, necesita un ejército organizado para saber cómo cada persona hace las cosas, dónde están sus puntos débiles, etcétera. El diablo no está en todos los lugares, solo está en un sitio. Se mueve a través de un ejército de demonios organizados que van por rangos. ¿Vale? Efesios 6:12 habla de principados, potestades, huestes espirituales. Hay rangos diferentes, como el ejército, generales, coroneles, capitanes. Entonces, el diablo es el que manda, es el que organiza, el que distribuye a sus generales, y estos a los otros, y estos a los otros. Y normalmente los demonios que se mueven en el día a día a las personas, pues son espíritus inmundos, soldados rasos. Luego ya están en ciudades, en barrios, en brujos, en satanistas, ya se mueven con posiciones más altas. No es lo mismo echar un espíritu inmundo, un demonio cualquiera, que una hueste de espiritual o un principado. Un principado tiene más autoridad, más rango, más poder y necesita pues otro tipo de oración, ayuno o lo que sea. ¿Vale? Así que el diablo, porque no es el diablo el que ha venido a atormentarte. Normalmente el diablo seguramente tiene muchas cosas que hacer y solo está en un sitio. Entonces son demonios los que te atormentan, no el diablo mismo. No Lucifer. El diablo no tiene atributos incomunicables. Normalmente el diablo, como el cabecilla, se mueve pues con los altos rangos, ¿no? Está preparando y con altos rangos, no está intentando que tú te vayas a emborrachar esta noche ni nada de eso. Eso lo hace para espíritus que están por ahí moviéndose. Existen diferentes tipos de demonios, como he dicho. Se mueven en las regiones celestes como campamento militar, para que entendáis, ¿vale? Hay como un segundo cielo que habla, que está entre medio de Dios y los hombres, donde ellos de alguna forma su campamento militar para separar a Dios de los hombres y hacer que la luz del evangelio no resplandezca a los hombres, intentando provocar una cubierta de tiniebla, como se le dice en la Biblia, un cielo de bronce también, para intentar que la luz no pase y que las oraciones tampoco lleguen con facilidad y tengamos que luchar perseverando. Amén. Entonces, es como el campamento militar, pero los demonios están por todos lados. O sea, es para que entendamos nosotros una estructura para el hombre, pero los demonios están en todos lados. ¿Vale? En todos lados es en todos lados. Las sillas vacías, por ejemplo, de Nisa ahí al lado, a lo mejor hay un sentado uno. No, pero esto es la iglesia. Bueno, esto es un local. El templo soy yo. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, pues muchos no pueden resistir. Pero seguramente habrá alguno por aquí escuchando. Para que podamos para que podamos entender que ellos también tienen que informarse. Y tienen que informar qué es lo que estamos planificando. Y tienen que ver a ver quiénes han estado atentos, quiénes se duermen. Quiénes han estado ahí que no hacen caso, que no adoran. Mira, fulano no adora. Es momento de atacarle porque se va al culto y va como entretenimiento. Dile, dile al de al lado, los demonios no tienen que asustarnos. Dentro de la broma, que lo hago para que te lo rías tú también conmigo, quiero que entiendas que es así, que los demonios están moviéndose con libertad en el aire. Ven todo. Y no te pueden tocar. No te pueden tocar ni pueden entrar a tu casa. Si tú estás como tienes que estar en las cosas de Dios y has puesto tu casa a Dios, no te pueden atormentar ni nada de nada. Pero los demonios están en todos lados. Se mueven por todos lados. Luego hay demonios que están encerrados en cárceles oscuras por su mal comportamiento que tuvieron y están encerrados por Dios, dice Judas 6. Están presentes en el día a día entre nosotros, pero no debemos estar buscándolos, ni intentando verlos, ni pensar en ellos.
Están porque tienen que atormentar, tienen que oprimir, usar personas. Están. Hay gente que es más sensible y siente, hay gente que ve incluso, y hay gente que ve demasiado. Hay gente que ve, he visto una sombra negra. Cuando has pasado, pastor, que ha ido para la izquierda, había una sombra negra detrás, no sé qué. Bueno, hay gente que ve demasiado. El tema es que si tú te pones así a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, seguro que ves. Pero no demonios, ves sombrillas por ahí que los ojos de tanto cerrarlos se te hacen. No se trata de perseguir a los demonios, ni verlos, ni querer verlos, ni querer hablarles. Hay que pasar de los demonios. Y el que tenga la sensibilidad para ver demonios, pues que lo haga, que lo utilice para orar o para pedir ayuda o decirlo al pastor o lo que sea, quien tenga que decirlo, para hacer lo que se tenga que hacer. Hay personas que tienen sensibilidad para ver, pero que los demonios están, pero nosotros tenemos que pasar de ellos completamente. ¿Vale? El diablo habla con Dios. Lo sabéis, ¿no? Se juegan su parchís, toda esa cosa. No. Tanto no, tanto no. Pero habla con Dios. Vemos en Job, por ejemplo, que tuvo su conversación con Dios. ¿Has visto a mi siervo Job? Sí, claro, porque tal. Bueno, déjalo, suéltalo un poco y a ver si yo... La Biblia dice que hay un juicio continuo en el que Jesús es el abogado defensor, el juez es Dios, ¿y quién es el acusador? Satanás. El Satanás es el acusador que nos acusa continuamente delante de Dios. Entonces, ¿se ve Satanás y Dios y son amigos? No, no son amigos, y verse no significa que el diablo sube allá al trono de Dios. Dios, tú no hablas desde aquí, desde la ducha, de tu habitación y de todos lados con Dios, porque Él es omnipresente, está en todo lugar. El diablo desde el mismo infierno puede hablar con Dios. Amén. Porque el infierno también es de Dios. Amén. Todo es de Dios. Se lo ha dejado Dios a Él para que estén ahí y para que trabajen ahí. Pero es de Dios. ¿Sabes que Dios también está en el infierno? Que alguien me diga dónde Dios no está. ¿Dónde no está Dios? Dios es omnipresente, está en todos los sitios. Otra cosa es que se manifieste allí. Pero ocupa todo lugar. No hay lugar donde Dios no pueda estar, ni oír, ni ver. Es omnipresente. O sea que hasta en los mismos infiernos Dios lo tiene controlado hasta que no se pase. ¿Por qué están los demonios ahí encerrados y no los suelta el diablo? Porque Dios sabe que tiene todo bajo control ahí. Dios ocupa todo. Por eso tú no tienes que tener miedo a ningún demonio. El diablo y los demonios no son omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. Dios sí. El ángel de Jehová campa alrededor nuestro. No tenemos que temer nada. Amén. Amén. Algunos se van corriendo para la casa. Termino. Dios habla, el diablo acusa delante de Dios siempre. Y los demonios son cuerpos espirituales, son seres espirituales, pero hay demonios corpóreos también, que tienen la capacidad de tocar, ¿vale? Demonios que tienen la capacidad de disfrazarse de un hombre, de una mujer, de un ángel, de cualquier, y tienen la capacidad de tocar, tienen la capacidad de tener relaciones con una persona, ¿vale? Me voy para el extremo, para ir ya al extremo. Si ya eso pueden, pues cualquier cosa, ¿vale? Claro, no pueden tenerla con personas cualquiera, sino los que han hecho pactos, los que han hecho brujería, los que se lo han permitido. Amén. Así que, vuelvo a repetir, no hay que temerlos. No te pongas 4 mantas hoy.
Así que los cristianos no tenemos que temer para nada a Satanás. Lo voy a dejar aquí para que entendáis un poco solamente de los demonios. Y la semana que viene vamos a hablar cómo actúan los demonios con los cristianos, cómo se ministra la liberación y todo eso. Pero solamente quiero decir eso. No debemos tener miedo a los demonios. Están, pero no hay que darle protagonismo. Están, pero hay que pasar de ellos. Y si alguno te atormenta, ¿qué tienes que hacer? No te vayas a coger y tomar un café con él, ni nada de eso. Lo echas fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿vale? No quiero hacerte tú el valiente, que no te tengo miedo. Venga, ¿quién eres? Dímelo quién eres. No, eso no es tampoco. Eso son fantasmadas. Tú tienes que coger, tú notas algo, en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu que hay en este lugar. En el nombre de Jesús se va y no permito que haya aquí ninguna influencia demoníaca. Toma autoridad. No tiene que venir el pastor a echarlo fuera, ¿vale? Lo puedes hacer tú. Eres un hijo de Dios que se te dio autoridad para eso. Y tú, aunque seas pequeñillo, seas grande, tengas pelo, seas calvo, tengas barba, no tengas barba, seas guapa, seas fea, da igual, lo que sea, el diablo se tiene que someter porque no es por ti que lo echas, es por el poder legal del nombre de Jesús. Amén. Así que no diga, ay, es que, y se lo voy a decir, y si no se va, y si no se va, y si no se va. Claro, estará diciendo eso, no me voy. Es poder legal y él se tiene que someter a la legalidad del mundo espiritual. El abogado defensor, el acusador, el juez. Si tú en el nombre de Jesús lo echas fuera, se tiene que ir. Si por lo que sea no se va, llamas al Yusef, que él va a ir a tu casa y te va a sacar los demonios fuera. Aleluya. No, Yusef. Gloria a Dios. Amén, amén. Más que nada porque como entienden el catalán los demonios, ahí se irán. Vamos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos en pie. Aleluya. Vamos a terminarlo aquí.